Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el licenciado Francisco Madrid. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Un tema muy importante y precisamente el tema del que hoy vamos a hablar es el tema relacionado con ganar un juicio o perder un juicio. ¿Realmente me lleva a solucionar un problema? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que ganar un juicio no necesariamente va a resolver un problema. La solución de un problema depende mucho de la estrategia para poderlo resolver. No tiene que ver con decir que yo tengo derecho de cobrar un pagaré, ir demandarlo y necesariamente voy a cobrarlo. Esta clase tiene como fin primordial reflexión. No tiene como fin dar una respuesta clara, porque al final cada asunto en particular tiene una solución o 10 soluciones diferentes. Hay una solución que siempre va a estar vigente en los problemas legales. En todos los juicios siempre va a existir la opción del convenio. Un convenio, el convenio la gente regularmente siente que pierde, porque siente que en su ego, siente que en su sensibilidad, como si eso importara en el derecho, fueron agredidos. Por ejemplo, si una persona le debe a otra y no le quiso pagar y le dijo que le hiciera como quisiera porque le valía y no le quería pagar, esa persona que es el acreedor siente tanto resentimiento contra la otra persona que quiere, bueno, que por ese pagaré o por esa deuda de dinero, el deudor se vaya a la cárcel 30 años a las Islas Marías. Eso no puede suceder. La gente normalmente tiene ese problema, que busca justicia, pero su concepción de justicia es abusiva. Y eso no es posible. Porque aún teniendo todas las cartas y todos los ases bajo la manga, y teniendo todos los elementos a favor, aún así, aunque gane un juicio de una deuda, bueno, y si el deudor no tiene con qué pagarme, dice la Constitución de la República Mexicana, que no puede ser aprisionado ninguna persona por deudas de carácter civil. Ni siquiera es tan fácil acreditar un fraude por un pagaré, aunque el Código Penal o los códigos penales de los estados establezcan que si se firma un título de crédito, entonces con el dolo de que no lo va a pagar. Es muy difícil acreditar el dolo en los títulos de crédito en el fraude. No se dejen engañar por su emoción. La emoción de la gente es algo muy peligroso. Y no porque no se pueda tener emoción, sino porque la gente confunde las cosas donde no deben haber emociones con los problemas personales y con las desviaciones que uno ya tiene de educación o de lo que uno ve que pasa. A veces el problema es muy sencillo. Dicen, es que yo tengo un amigo que tenía un abogado que le debían 300,000 pesos y fue rápido, agarró unos policías, llegó, lo asustó y le pagaron. O sacaron y embargaron y así ganaron. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay muchas herramientas para poder resolver un problema y no un juicio. Un juicio es otra cosa. Un juicio es un procedimiento jurisdiccional que se lleva ante un juez competente, y ese juez va a decidir si tengo la razón o no. Y una vez que decidió que sí tengo la razón o que no la tengo, en caso de que él haya decidido que sí tengo la razón, se ejecutará la resolución si el deudor, en el caso del que estamos hablando, no paga. El deudor tiene que pagar en un plazo, si no, entonces se irá al embargo de bienes. Hay en los casos de los pagarés donde los juicios son ejecutivos mercantiles, donde inmediatamente se da el embargo. Pero a veces llega la gente con toda la idea de embargar y el deudor no tiene que le embargues. O simplemente no me conviene embargarle el refrigerador cuando me debe 200,000 pesos. ¿A mí de qué me sirve embargarle un refrigerador? Eso no funciona. Bien. Es importante que la gente, antes
de hacer responsable a su abogado de sus problemas, tome en consideración que el único que se metió en problemas fue el cliente. Porque el cliente no medita a la hora de prestar un dinero, lo hace con el corazón. El cliente dice, pobre, necesita ayuda, yo le presto. Pero a la hora de cobrar, quiere ser peor que Satanás. Quiere ser el peor de todos los peores. Totalmente una bestia. Quiere que su abogado se compadezca de él como acreedor y diga, sí, es un desgraciado el que no paga. Y entonces ahora hazle todo lo peor. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque el que prestó de la manera en la que nunca se fijó si había bienes para embargar, nunca pidió una garantía. ¿Qué ofensa es prestarle a una persona y pedirle, déjame en garantía un coche, déjame en garantía la casa de tu mamá, la casa de tu hermano? ¿Por qué no? Pues hay que hacerlo, porque si no lo hace, ¿cómo cobra? Pero, no, es mi amigo, siempre me va a pagar, eso es lo que dice. Sí, él no me va a quedar mal. Además me debe trabajos de aquí y de acá, si no se lo cobro de él. Y al final ni una, ni otra, ni otra cosa. O simplemente dicen, bueno, en fin. Eh, yo ya veré, tengo un abogado que es mafioso, o tengo un amigo que trabaja en la policía que es mafioso y que ya verás cómo le cobro. La verdad es que no es cierto. Y pasan un abogado, y pasan otro, y pasan otro. Y todos el comentario es, el abogado se vendió. El abogado no hizo lo que tenía que hacer. Sí, efectivamente, probablemente los abogados se puedan vender, probablemente los abogados puedan no hacer lo que debían de haber hecho, probablemente los abogados hasta se equivoquen porque no tengan la suficiente experiencia o porque teniéndola no le den la suficiente importancia al asunto. Por alguna razón. Pero eso no depende ni siquiera del abogado. Porque el que se metió en el problema fue el que prestó el dinero. Bien. Si una persona se casó y desde novios la esposa lo agredía físicamente, la esposa le quitaba todo el dinero al señor, al joven, eran novios, la esposa no le permitía tener convivencia con su familia, la esposa todo el tiempo tenía conflicto con todos los amigos del novio, la esposa todo el tiempo le controló todo al marido. Bueno, cuando viene el marido y se viene a asesorar con un abogado y dice, oiga abogado, fíjese que mi esposa halló tantas cosas que le di y me engañó. No, está bien. Y que no, bueno, lo que pasa es que sí, ya antes la había detectado que desde que éramos novios me controlaba mucho, pero ella era como de cascos ligeros. Bueno, pues él se metió solo en el problema. Ahora, ¿qué quieres? No quiero darle nada de pensión. Oye, pero tus hijos tienen 5 años. No me importa, licenciado, pero yo quiero no darle pensión. Bueno, el que se metió en el problema de tener hijos con una mujer que no le convenía era él. Entonces, eso está mal. La mujer que tiene un novio que la golpea, que la agrede, que la humilla, cuando se casan es peor, es un borracho, bueno, cosas terribles le hace. Y viene y dice, quiero que le saques todo de lo peor. Bueno, la señora pues está mal, porque la decisión incorrecta la tomó ella. ¿Sí? La persona porque todo el mundo siempre que argumenta un abogado dice, no abogado, porque yo conozco una persona que todo le dio a su esposa y la desgraciada lo engañó. Y las mamás que no se metan, porque las mamás como les fascina meterse en los problemas de los demás. Hijo, esa mujer es una lagartona, nada más te está viendo la cara, la vimos en el Facebook el otro día chateando y en el celular. Bueno, sí, está bien, ¿y qué? ¿De quién es el problema? ¿Del hijo? Pues el hijo la conocía antes de... Y si la mujer era decente y se hizo así, es porque el otro también es un mujeriego y a lo mejor ella está haciéndolo en venganza. ¿Por qué se tienen que meter las mamás en los problemas de los hijos? No lo entiendo todavía. Afortunadamente, para algunos abogados, las mamás luego son las que solapan a los hijos huevones porque no trabajan y entonces son las que pagan al abogado. Gracias a esas mamás, bueno, pues necesariamente los abogados luego cobramos nuestros honorarios porque luego los hijos ni siquiera tienen para pagar un abogado. Pero eso, el punto es una situación diferente. El punto es vergonzoso que tu mamá te esté pagando el abogado. Y todavía dices que el abogado se vendió, que el abogado hizo, que no hizo, o que el abogado te engañó. No. Aquí
es importante que tomemos en cuenta qué es mejor en un juicio. Estoy haciendo todos estos ejemplos. ¿Sí? Si te vas a robar, oye, te agarra la policía y toda tu familia está afuera diciendo que es una injusticia, que te dieron unas cachetadas y que te golpean. Bueno. Por supuesto que es una injusticia, es tortura. Pero, ¿y quién te metió en el problema? ¿Alguien te tomó de la mano para que fueras a robar? No. ¿Alguien te tomó de la mano para que agarraras y que te agarraras a trancazos o que cachetadas o que corrieras como loco un coche y mataras a una persona? Pues sí que es increíble que el abogado sea responsable de todos esos problemas cuando el abogado no es responsable de los problemas de los demás. Tienen sus propios problemas. Entonces, por favor, reflexione. El abogado únicamente, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, el abogado es quien ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o asesoramiento y consejo jurídico. En ningún caso el abogado es protagonista del proceso, porque el abogado es el asesor de la persona que está siendo defendida, pero la persona puede hablar. La persona en todo tiempo puede hablar, pedir la palabra, defenderse incluso. Eso no está prohibido, porque hay gente que se queda callada porque dijo lo que dijo el abogado. Entonces ya no dice nada. Y después dice, oye, es que iba yo a decir esto, abogado. Y el abogado dice, oiga, pues eso no me lo había dicho. ¿Por qué no lo comentó en la audiencia? No, pues es que como usted no me dijo. ¿Cómo le voy a decir si usted no me lo había dicho? Si eso usted no me lo ha dicho, pues háblenlo en la audiencia. Coméntelo, es importante. O avíseme. Ah, es que no le dije todo lo que le tenía que decir, abogado. Como me vino a ver una persona una vez, me dice, mi esposa es una desgraciada, me engaña. Y quiero quitarle a los hijos. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a demandarla, pero no va a ser seguro. Le expliqué la razón. Me dijo, no, licenciado, es que usted no me está dando la solución. Entonces empecé a hablar con él, a indagar, hasta que me entero que resulta que ella lo descubrió que tenía un amante en el trabajo. Entonces, yo no entiendo por qué él ahora era la víctima. Entonces, ¿y por qué ahora yo no me podía poner de acuerdo con él? Porque él quería que yo le dijera que sí podía quitarle a sus hijos cuando los hijos eran menores de 7 años. Entonces eso no es posible. Por eso es importante que la gente antes de entrar a un juicio considere claramente, primero, que el problema, ellos forman parte del problema, no el abogado. Puede ir 1, 2, 3, 4, 5 abogados, pero siempre el protagonista del problema son las partes que están en el juicio. Los abogados no son los protagonistas. Puede haber cambio de abogados, pero no cambio de partes. O sea, porque si se casó Juan con Petrita, pues obviamente no puede cambiar otra persona, porque hay un acta de matrimonio que es Juan y Petrita. Entonces no puede llegar el abogado de ser el protagonista. Entonces el abogado no le constan muchas cosas. Por eso el abogado es solo el defensor, el asesor y el que da el consejo jurídico, quien hace la representación y la defensa en los juicios. Pero eso es una actividad profesional que él ejerce y da el consejo. Pero no todos los consejos pueden ser o pueden llevar a solucionarnos el problema. El problema más importante que tiene un abogado en un asunto es el propio cliente. Porque el cliente regularmente no entiende lo que le dice el abogado. Porque el cliente lo único que entiende es que él está afectado por un problema. O lo demandaron o él quiere demandar. Entonces, en el ánimo de eso, el cliente lo que está haciendo es sentirse que a lo mejor el abogado lo está viendo de una manera muy fría, que no se compadece de él. O habemos abogados, o hay abogados, que se vuelven tan íntimos del problema del cliente, que ellos se vuelven parte del problema. Entonces ellos llegan a una audiencia, se pelean con el otro abogado, se pelean con los jueces, se pelean con la del archivo, se pelean hasta con la mosca que se paró en el expediente. ¿Saben por qué? Porque es una manera de demostrarle a la gente que me interesa su problema. Y eso es una mentira. Porque, primero, no es posible.
No es posible. Así existan abogados que digan que ellos creen y que, o gente que no es abogado, hay líderes sociales, políticos, todo eso es más eh, una cuestión de manipulación que una realidad. Sí preocupa, a veces como ser humano, preocupa el saber que hay una persona que está siendo maltratada, un niño o lo que sea, y que a lo mejor hay que luchar por él. Pero el abogado no es el protagonista del problema. Y la gente quiere que el abogado sea el protagonista del problema. Por eso le descarga todo su problema al abogado. No, señores. Ustedes háganle frente a su problema. Ustedes asuman que su problema es generado a veces hasta por ustedes mismos. Y si ustedes no lo generaron, desgraciadamente ya están en esa posición y deben de hacerle frente al problema. Su abogado no le debe hacer frente. Asuman su responsabilidad, háganse responsables de sus expedientes, porque por más bueno, por más experimentado que sea su abogado, si ustedes no están detrás de su expediente, nunca van a saber verdaderamente si su abogado se equivocó o no se equivocó. ¿Y por qué? Si usted tuvo el tiempo para meterse en un problema, ¿por qué no tiene el tiempo para afrontarlo? Es muy fácil que el abogado lo lleve. Sí, que el abogado lo lleve. Pero cóbreme barato, abogado, porque la verdad... A ver, entonces, o actúo como si yo fuera patrón, como si yo fuera el rey. Abogado, yo tengo mis abogados. Y luego es gente que ni le paga a los abogados. Evidentemente llega un momento en que el abogado tiene más interés por lo que donde hay dinero. Entonces, claro, no estoy hablando de los abogados que sí se venden, de los abogados que de verdad engañan a la gente. No, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Ese tema no quisiera yo tocarlo porque finalmente, bueno, pues hay una responsabilidad que existe en la ley y bueno, pues se verá si se comprueba que los abogados los engañaron o no se engañaron. ¿Sí? Porque tendría que estar precisamente en el momento en que la parte contraria les dio el dinero a los abogados para que no llevaran su problema. Eso es muy difícil, sí, hay casos, pero es muy difícil acreditarlo. Es fácil acusar a los demás, es fácil decir que el abogado es un tonto, es fácil decir que el abogado, pero lo que no es fácil es reconocer que el que se metió en el problema fue la persona, el que está involucrado con el problema, no el abogado. No es fácil reconocer que el problema se complicó porque una y otra vez la persona cada vez se enredó más las cosas. Y porque pasó por 5 abogados diferentes y nunca se convenció. Él del problema no es la persona, sino, no es el abogado, sino la persona. Es importante que también se reflexione eso. Solo es una reflexión. ¿Por qué tocamos todos estos temas si el tema es ganar o perder un juicio si realmente sirve de algo? Ah, pues porque a la hora de ganar un juicio o a la hora de perderlo, el culpable siempre es el abogado. Porque si se gana el juicio, bueno, abogado, es que todo lo tenía yo ganado. Eso era fácil. No me cobre tanto. Bueno, esto es así. Y si lo pierde, no, abogado, es que usted es un tonto. Porque usted debió haber hecho esto y esto y esto y esto. Mi primo, el amigo de mi primo, del hermano y empiezan a sacar un conocido. Bueno, si ese conocido era abogado, ¿por qué no desde un inicio acudieron con él? Si él sabía y si él les iba a ayudar. Pero no, buscan otro abogado. Entonces no quieren pagar. O el abogado es el culpable. Oiga, abogado, regréseme mi dinero. Pero pues no sé, es un trabajo. Usted va ¿cómo se llama? Usted va con el mecánico que le arregle su motor. ¿Y qué? Porque no le gusta que el motor corre más, por eso le va a decir el mecánico, regrésame mi dinero. ¡Qué barbaridad! Claro, hay instituciones como Profeco que, bueno, pueden regular esas cuestiones y a lo mejor obligar al proveedor a devolver el dinero, pero no es lo justo. No es lo justo porque hay muchas instituciones que se crearon precisamente para asegurar que la gente tenga una buena defensa. Hay instituciones de defensoría pública que existen en todos los tribunales de los estados, ya sea para la penal o para la civil o para la familiar, pero y bueno, pues son abogados que tienen mucha experiencia porque están todos los días involucrados con los procedimientos judiciales de todo tipo. El problema es que ni esos le van a resolver el problema a la persona si la persona no quiere resolver su problema. Hay gente que está obsesionada con sus problemas. Y se obsesiona y investiga y va y viene y hace más de lo que pudo haber hecho un abogado. Bueno, es que el abogado no es investigador. ¿Sabe hacer investigaciones?
pero ese no es el trabajo del abogado. Hay gente que puede ser hay abogados que se especializan en la investigación, o hay policías, ¿no? Porque los policías también se dedican a investigar cosas. Entonces, bueno, contraten a un policía o una persona que esté especializada en investigaciones. Pero quieren que el abogado todo lo investigue. No se puede. No se puede, no se debe. No puede haber un mecánico de coches que sepa arreglar naves espaciales. Eso no puede ser. Pues que investigue, no, porque le estoy pagando para que arregle un coche, no para que sepa cómo se arma una nave espacial. O sea, eso no puede ser. Bien. Ustedes deben considerar lo siguiente. Un juicio. Un juicio es un procedimiento. Un procedimiento que concluye con una resolución. Y esa resolución depende de un juez. Lo que depende del abogado es ofrecer adecuadamente las pruebas, hacer bien la demanda, cosas de ese tipo. Pero no depende de él el resultado. Así el abogado le garantice y le asegure hoy que va a ganar, no depende del abogado el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado no es ganar un juicio. El resultado es obtener lo que yo quería a través del juicio. ¿Qué significa esto? Si yo lo que quiero es demandar a una persona porque no me paga las rentas de un lugar que yo le estoy rentando, yo soy arrendatario, lo que tengo que obtener es que me pague, que se desocupe y que me entregue la vivienda. ¿A mí de qué me sirve ganar un juicio si la persona promueve interminablemente amparos o simple y sencillamente la persona nunca la puedo sacar porque hay una serie de impedimentos como lo son? ¿Qué? Es una realidad, mire. Usted gana una sentencia de arrendamiento y quiere sacar al inquilino y lo primero que sucede es que tiene que pagarle a la policía. ¿Pero cómo? No, hay que pagarle a la policía. Y la del Estado, bueno, no se diga, ¿eh? Hay que pagarle a cargadores, gente que se dedican, pues que están hechos para los golpes, porque a veces la gente a la que hay que ir a sacar vienen armados, o es gente que están con cuchillos o con palos o se junta a la colonia. Entonces uno necesita como abogado pues llevar también gente que pues nos va a defender, ¿verdad? Entonces el problema también es la gente. Por eso a veces las cosas son tan agresivas. Bien, todo eso genera un costo. Si la persona está cobrando 1,500 pesos mensuales de renta y no le pagan y los quiere sacar, ¿cómo le va a hacer? Si tiene que gastarse 30,000, 40,000, 50,000 pesos para sacarlo de una casa de interés social, ¿cómo le va a hacer? Tiene que recurrir a muchas cosas que los abogados luego a veces recurren con tal de ganarse un poco de dinero. Y al final el cliente no pudo obtener el resultado que quería. O lo obtuvo, pero no tan de acuerdo porque a lo mejor ya le salió muy caro. Entonces, hay que considerar que ganar un juicio ni perderlo es la solución de un problema. La solución de un problema es hablar, convenir, llegar a acuerdos. Sí, en su momento establecer el juicio como estrategia para poder llegar a un acuerdo, pero si ustedes quieren, salvo en las cuestiones en las que sean mercantiles o de deudas de dinero, que sea muy seguro que van a cobrar y que van a embargar una casa y que se van a quedar con la casa o que la van a rematar y van a ganar más, por ejemplo, las hipotecarias, los bancos, Sofoles, Sofomes, instituciones de crédito, donde para emitir un crédito requieren una garantía, pues es lógico que ellos no van a perder su dinero. Bien. Las financieras que prestan dinero para comprar o vender vehículos, por ejemplo. Tienen la garantía que es el vehículo, pero también tienen una garantía que es un aval con un bien raíz, que ellos saben, y de 10,000 asuntos, es uno o dos de los que se vuelven incobrables porque de veras es muy difícil. Todo tiene una solución, señor. No necesariamente el conflicto directo. A veces se ganan los juicios alegando cuestiones accesorias, a veces los juicios no se ganan, se pierden, pero no necesariamente pueden ser ejecutados.
¿Por qué no se pueden ejecutar esos juicios o esas sentencias? Por infinidad de factores. De eso están llenos los juzgados, que no se pueden ejecutar. Y cualquiera puede decir, yo lo sé hacer, yo sé, todo el mundo sabe, todos los abogados saben. Pero a la hora de llegar al juicio, no, pues ya no se pudo, salió esta eventualidad, etcétera. Por eso es importante que más allá de que si el abogado les dice que se puede o no se puede, lo importante es que ustedes reflexionen sobre la pertinencia de un litigio. En materia de dinero es una cuestión que habrá que considerar, pero en cuestiones familiares, en cuestiones incluso penales, decía un señor, no, es que yo sé que esta persona va a salir, pero yo quiero que se haga justicia porque el fraude que me cometió es inmoral. Entonces, como es, entonces ya no es penal, o sea, entonces ya las leyes ya no valen porque lo moral, bueno, tiene algunas similitudes con la legislación, pero no necesariamente lo moral o lo inmoral puede estar castigado y no necesariamente lo moral tenga que ir de la mano con lo jurídico, con las leyes vigentes. Entonces dice el señor, es que yo no le voy a dar posibilidades de que me repare el daño, porque era un fraude. No quiero dar reparación que me repare el daño, no lo acepto. ¿Por qué no lo acepta? Pues porque es una cuestión de orgullo. ¿Cuál orgullo? ¿De qué? ¿Qué ganamos con tener un conflicto? Ni cobré mi dinero, porque la idea de denunciar un fraude es que la autoridad, y que sea un delito, es que la autoridad penal, el Ministerio Público, y en su caso el juez, y se le pone a disposición al juez, determine la responsabilidad de la persona y la persona tenga la oportunidad de un juicio justo, el culpable, bueno, el que está detenido o el imputado o el probable responsable, depende de la denominación que le den en cada estado, el indiciado, etcétera. Hay muchas denominaciones para la persona que está detenida o que está acusada de algo. Entonces, esa persona tiene derecho de defenderse, porque hay muchas injusticias en este país. Cualquiera sabe que ha habido, bueno, infinidad de injusticias, y no hablo de los casos famosos, hablo de gente que no es famosa, gente que no sale en la televisión y que está recluida en un reclusorio de Tapachula, Chiapas, simplemente porque no pudo acreditar que su hijo era su hijo y le dijeron que estaba haciendo tráfico de tratante de blancas y estaba haciendo tráfico de menores. Y le quitaron a su hijo y estaba detenido y se pasó ahí 10 años en la cárcel. Y perdió a su hijo, porque no pudo acreditar. Esas son las cosas que pasan en este país. Y la gente se preocupa porque si de veras algún día el jet set de los políticos, o que si de veras la revolución del petróleo, y que si esa no es la realidad de este país. ¿De qué te sirve tener, mexicano, de qué te sirve tener todo el petróleo si de todos modos ve las injusticias que estás viviendo? ¿Para qué estás peleando por el petróleo? Pelea por las injusticias que hay en realidad en este país. Los políticos que nada más están engañando a la gente. ¿Y qué dice la gente? No. Es que la lucha de mi partido político es la mejor. Yo soy de izquierda. No. Yo soy de derecha. Y entonces, y no, yo soy del centro. Y entonces, ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro. La realidad jurídica no tiene nada que ver con eso. La realidad de las leyes no tiene que ver nada en la práctica del problema personal. No tiene nada que ver con una cuestión política. Tiene que ver con una cuestión social. ¿Por qué? Porque ¿qué efecto político puede tener una reforma que proteja los derechos de las mujeres para que no sean golpeadas? ¿Qué efecto político tiene? Que los políticos utilicen eso como herramienta para su campaña es otra cosa. Pero en sí la reforma, el aspecto jurídico de la aplicación de esa legislación que protege a la mujer, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con un aspecto social, no con un aspecto político. Entonces, es importante que se reflexione en esas cosas, porque no estamos desviando el tema. Estamos siendo claros en que todo lo que tiene que ver con un juicio influye en lo político, lo social, lo económico, en infinidad de cosas. Por eso es importante que ustedes evalúen si ganar un juicio, si empezar una demanda,
va a ser algo que ustedes verdaderamente van a enfrentar como un problema de ustedes. Porque si ustedes no van a enfrentar un problema de esa naturaleza como problema de ustedes, siempre van a encontrar culpables en todos lados y aunque ganen, no van a estar satisfechos. Aunque cobren, van a decir, es que el abogado debió haber hecho más. Aunque hayan ganado la custodia de sus hijos, nunca van a estar satisfechos. Y siempre van a tener más problemas. Entonces, yo les recomiendo que tomen en consideración algo. El Código Civil, en la mayoría de los códigos civiles de los estados, un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Y eso qué? Cuando usted se casa, usted adquiere obligaciones para con su esposa, para con sus hijos. Y su esposa adquiere obligaciones para con usted y para con sus hijos. Entonces ya hay obligaciones creadas, ¿ok? ¿Qué sucede cuando se divorcian? Pero hacen un convenio. Hacemos un convenio en el que extinguimos ¿qué? La obligación del matrimonio. El débito carnal o el débito conyugal, el que tenga que mantener a mi esposa y que tenga que vivir ella conmigo, que me tenga que sobar los pies, que me tenga que rascar la espalda, todas esas cosas que son inherentes en el matrimonio. Se extinguen esas obligaciones que nacieron con el acta de matrimonio civil, no con la de los huicholes o con la de los budistas o con la de los... No estaba hablando de esos temas religiosos, estoy hablando de los temas civiles, del derecho civil. Se extinguen. Sin embargo, hay obligaciones que no pueden ser extinguidas con esa transacción o con ese convenio, como el derecho a los alimentos para los hijos. Los hijos no tienen la culpa de haber sido procreados por dos personas inmaduras e inconscientes